Hola, ahora sí, tras el vídeo anterior en el que hemos hecho un estudio simplificado de los fundamentos básicos de los vehículos con sistemas de alta tensión para la tracción, podemos centrarnos en los propios vehículos. Y es que es inevitable pensar que antes o después este tipo de automóviles van a ser una inmensa mayoría de los que circulen por las carreteras y por lo tanto de los que lleguen a los talleres. Así que toca hablar en esta lección del vehículo eléctrico puro, es decir, aquel que no es híbrido. Por favor, párate a pensar lo que supone eliminar el motor de combustión interna, es decir, el motor térmico del automóvil convencional. Hay que rediseñar multitud de aspectos en el propio vehículo. Ya no podemos accionar a través de la correa auxiliar bombas de dirección, ni compresores para el sistema de aire acondicionado, tampoco hay combustiones que produzcan calor que podamos aprovechar para el sistema de calefacción, dejan de existir los alternadores, los sistemas de transmisión que pueden existir quedan reducidos a la mínima expresión y al no tener ni tan siquiera el sistema de vacío generado por la aspiración del motor de combustión, el sistema de asistencia a través del servofreno se tiene que readaptar por completo, por no hablar todavía de la frenada regenerativa. Como ves, una auténtica revolución, pero como siempre te invito a que no te preocupes y que vayamos paso a paso. El punto de partida ya lo conoces, una arquitectura de batería, inversor y máquina eléctrica. De la batería te tengo que hacer dos apuntes. El primero es que tiene que poder recargarse, evidentemente, a través de una conexión con suministro externo. El segundo es que esa batería de manera inevitable almacena y alimenta el sistema con altas tensiones, generalmente siempre superiores a los 300 voltios. Con respecto a la carga, pues sinceramente parece que hay una batalla entre protocolos y normalizaciones. Fíjate en esta tabla con los conectores más populares usados en la actualidad. Como puedes ver, para algo tan importante no tenemos un consenso para utilizar un conector común y único que fuese universal, y esto resulta en que haya múltiples posibilidades en función del país de venta del vehículo, del criterio del propio fabricante o de la propia tecnología del automóvil. Pero no te preocupes, que podemos dividir todos los conectores anteriores en dos grandes grupos. Los que suministran la alimentación en forma de corriente continua con la que trabaja la batería del propio automóvil, lo que simplifica bastante el vehículo pero complica el diseño del cargador externo, o los que suministran corrientes alternas como la que tenemos en el resto de la infraestructura civil, que requiere ser reconvertida a corriente continua por el propio vehículo para poder cargar con ello finalmente su batería. De los primeros, el conector más extendido es el conocido como CHAdeMO, que tiene algunas variaciones y en el que podemos reconocer los dos terminales, es decir, el positivo y negativo de alimentación de la corriente continua. Y con respecto a las cargas de corrientes alternas, tenemos el conector Meneques, que también tiene variaciones, pero al que también podemos identificarle sus terminales de alimentación de corriente trifásica. Y sí, has visto que hay más terminales que no he marcado pero que están presentes en la mayoría de conectores. Bien, estos terminales tienen la función de permitir la comunicación entre el vehículo y la estación de carga para regular de manera inteligente tanto las cargas como para bloquear y desbloquear la conexión interna de los propios terminales con los circuitos de alta tensión tanto del vehículo como del cargador. Y aunque sea un sistema sofisticado y avanzado, no está exento de posible anomalía, por lo que no te recomiendo andar tocando con las manos desnudas dichos terminales. Y tras hablar de la carga de la batería, tenemos que hablar de otro punto clave, su tensión. Y es que la tensión de la batería tiene que poder ser desconectada en caso de intervención técnica. Los guantes del vídeo anterior previenen de posibles contactos accidentales o de posibles descargas por cercanía, pero si vas a intervenir en el sistema, hay procedimientos para cortar la alimentación de alta tensión desde la batería. Estos procedimientos no suelen ser muy complejos, generalmente solo hay que desconectar un ruptor físico de seguridad como este que te muestro. Con ello aislamos la batería del resto del vehículo. Pero recuerda que una vez desconectado, para evitar activaciones accidentales o por terceras personas, debemos custodiar el conector siempre bajo llave. Y antes de cerrar el tema de la batería, te tengo que avisar de que aunque el vehículo eléctrico tenga un gran acumulador de alta tensión, no prescinde de la tradicional batería de 12 voltios. Supongo que te preguntas por qué sigue presente. Pues la respuesta es sencilla. Primero, que las baterías de plomo tienen una serie de ventajas que las hace idóneas para su uso principal, despertar al vehículo cuando está parado. Tienen una gran capacidad de evitar su autodescarga, pero además se conserva también porque en caso de que se descargue, se pueden usar métodos tradicionales para el arranque, como por ejemplo el uso de boosters.
Y si vamos a la parte más importante, la que termina convenciendo al fabricante, pues tiene cierta lógica mantener ese sistema de alimentación usado desde hace décadas, puesto que permite que en el diseño del vehículo se puedan usar muchos de los sistemas y arquitecturas ya usados con antelación por el propio fabricante. Pero claro, esa batería, ¿cómo recibe carga al no existir alternador? Pues es el propio inversor el que a través de un conversor de corriente continua convierte la alta tensión de la batería de alimentación general en una tensión de unos 14 voltios usada tanto para alimentar a los sistemas y unidades de control electrónico del vehículo como para recargar la batería tradicional. Resuelto el misterio. Y del estudio teórico del propio vehículo podríamos estar horas y horas porque cada punto podría derivar en una formación dedicada. Pero la verdad no quiero comenzar a divagar y quiero darte información concreta sobre la parte más práctica, la que se refiere a las intervenciones más habituales sobre este tipo de vehículos. Tienes que saber que el índice de fallo o avería se reduce muchísimo, puesto que el sistema de tracción que has visto es muchísimo más simple que el del vehículo convencional. Es por ello que las intervenciones en la actualidad se basan en mayor medida más en mantenimiento que en reparaciones. Y analizando las intervenciones de mantenimiento y comenzando por el sistema de frenos, te puedo decir que debido a la frenada regenerativa tienen un desgaste bastante menos acusado los elementos de fricción. Además, a nivel de refrigeración de los componentes, el cambio de líquido refrigerante es el equivalente aproximadamente al de un vehículo con motor térmico. Y que el único lubricante que necesita sustitución es el del sistema de transmisión o de reducción. ¿Y quiere decir esto que el técnico automotriz se queda sin trabajo? Pues no, ni muchísimo menos, pero es posible que no vaya a ser exactamente el mismo tipo de trabajo que se desarrolla hoy en día en los talleres. Por eso hemos mencionado en varias ocasiones la reparabilidad de las baterías, que acusan el uso intensivo que se hace de las mismas, y que tampoco hay que olvidar que el resto del vehículo, desde los trenes de rodaje hasta los sistemas de seguridad, son igual o más complejos con el paso de los años. Por eso hemos querido en esta formación hablarte de electrónica, infoentretenimiento, sistemas de ayuda a la conducción, puesto que es el trabajo que se está desarrollando ya hoy en día y que desde luego va a ser el núcleo laboral de este sector en el futuro. Nos vemos en el siguiente vídeo.